La ubicación de los jugadores en el voleibol en cada una de las 6 rotaciones son de suma importancia para tener un remate y una defensa eficaz. Soy Gianni Capuzzi, entrenador de voleibol FIB nivel 2, y en este canal encontrarás todo lo relacionado al voleibol. Por eso, suscríbete y dale a la campana para recibir las nuevas publicaciones. Quédate hasta el final de este video donde te regalaré un tip de cómo ubicar a los jugadores en las categorías de base. Vamos a explicar rotación por rotación la ubicación de cada uno de los jugadores, bien sea que estén en el complejo 1 o en el complejo 2. Además, ampliaremos la información de cómo deben desplazarse los jugadores para que queden mejor ubicados en función al rol que desempeñan dentro de la cancha. La nomenclatura que vamos a usar es la letra R para indicar que es la rotación y el número que le sigue del 1 al 6 es la posición donde se encuentra el armador. Comenzamos con la rotación 1. Antes de entrar con la explicación de la rotación 1, quiero indicarles cuál es la nomenclatura que se está utilizando para cada uno de estos jugadores. Del lado izquierdo tenemos el equipo que está haciendo el complejo 1 y del lado derecho el equipo que está haciendo el complejo 2. La nomenclatura utilizada es la siguiente. La letra A es que nos referimos al armador, PR1 es el punta receptor que está en la zona delantera, la C es el jugador central, OP es el jugador opuesto, PR2 es el punta receptor trasero y la letra L donde identificamos a el líbero. Eso quiere decir que el equipo que está del lado izquierdo con el color azul va a hacer la recepción del servicio, el armado, el ataque y el apoyo, mientras que el equipo rojo que está del lado derecho va a realizar el servicio, el bloqueo, la defensa y reestructurar el contraataque. Vamos entonces a analizar el equipo azul que está del lado izquierdo, que tiene un sistema de recepción basado en 3 jugadores. Tenemos el punta receptor 1, que es el punta receptor que está en la zona delantera, quien se encuentra en la posición 2. Luego tenemos al líbero, que se encuentra en la posición 6, y el punta receptor, que está en la zona zaguero, que se encuentra en la posición 5. Este sistema de recepción podrá variar en función a varias cosas. Una de ellas es el tipo de servicio. Si es un servicio flotado, pudiéramos estar reduciendo la cantidad de receptores a 2 o darle un poco más de espacio a 2 jugadores y un pequeño margen a un tercer jugador. Si estamos hablando de un saque en potencia, generalmente se utilizan como mínimo 3 jugadores. Cuando hablamos de categorías de base, varía un poco en estos sistemas de recepciones porque debemos incorporar más jugadores para hacer este fundamento. Esta rotación 1, cuando estamos hablando en el complejo 1, es decir, el equipo que está en el lado izquierdo con el color azul, una vez que haga el ataque, cada uno de estos jugadores en la zona delantera se quedan en la posición donde están. En cambio, los jugadores que están en la zona trasera y por lo general el líbero, después que hace el apoyo, se va a la posición 5 y el punta receptor que está en la zona trasera va a la posición 6 para hacer la defensa desde allí y prepararse para luego un ataque por la posición 6. El armador sí se mantiene en la posición 1. Por otro lado, el equipo del lado derecho de color rojo que se encarga de hacer el complejo 2, el armador una vez que saca se adelanta un poco en la posición 1 para la defensa. El líbero y el punta receptor que están en la zona zaguera se intercambian justo con la intención de que el líbero siempre defienda en la posición 5 y el punta receptor defiende en la posición 6. Esto pudiera tener algunas variaciones de acuerdo a indicaciones que le dé el cuerpo técnico a estos jugadores, quizás quedándose en esa misma posición para hacer una defensa por alguna situación particular o táctica que tengamos contra el rival que nos estemos enfrentando. En cambio, en la zona delantera, fíjense que el opuesto y el punta receptor, que están en la posición 4 y 2 respectivamente, se intercambian de tal manera que el opuesto quede en su posición donde ataca originalmente, que es el 2, y el punta receptor delantero ataque o bloquee y luego contraataque desde la posición 4. El central sí se mantiene en su posición justo en el centro, en el medio de la cancha, en la posición 3. Ahora vamos a ver en un video
la rotación 1 tanto en el complejo 1 como en el complejo 2. Aquí vemos entonces el equipo que está más cercano a la pantalla está haciendo el complejo 1 y el equipo que está al fondo está haciendo el complejo 2. Fíjense que el armador parte de la posición 1, tenemos el punta receptor en la posición 2 y el opuesto en la posición 4. Ahí se pueden apreciar los tres receptores. Fíjense, en la posición 5, en la posición 6 y en la posición 2. Ahí vemos nuevamente la misma rotación. Ahora vamos a ver cómo se comporta esta rotación 1, pero en el complejo 2. Fíjense, los tres jugadores que están pegados a la malla están muy cercanos y fíjense cómo se intercambian en la zona delantera el opuesto y el punta receptor delantero. En la zona de zaguero, fíjense, al líbero y el punta receptor hacen el cambio hacia la posición 5 y a la posición 6. Mientras que la armadora en este caso, fíjense, se mantiene en su posición 1. Aquí tenemos nuevamente para que lo puedan apreciar con más calma. Vamos ahora con la rotación 6. El orden en que voy a estar indicando estas rotaciones es en el mismo orden en que los jugadores se mueven a lo largo de la cancha en función a la rotación. En este caso seguimos con el equipo azul haciendo el complejo 1 y siempre voy a explicar lo que es el sistema de recepción basado en 3 jugadores. Pero las adaptaciones de esta cantidad de jugadores que van a recibir las podemos ir haciendo en función a el tipo de servicio o la categoría en la que estemos trabajando. Fíjense que en este caso, cuando hablamos de la rotación 6, el jugador está en la posición 6. El opuesto lo tenemos en la posición 3 y el central lo tenemos bien corrido hacia la posición 2. Hay una particularidad con estos jugadores que están en la zona delantera que pudieran estar recibiendo un balón, bien sea el central o un opuesto. Quizás pelotas cortas que tienen menos probabilidades de que hagan ese tipo de servicio, pero que deben estar prestos y atentos para poder recibir alguna pelota. Al igual que el armador, donde debe estar atento en la pelota que pega de la malla y cae muy cerca de la línea central. Esa pelota, por lo general, la debe tocar el armador. Del lado derecho vemos que está sacando el punta receptor que está en la zona trasera y luego que ese jugador saca se va a ir a la posición 6. El armador que está en la posición 6 se va a posicionar originalmente hacia la derecha, prácticamente defendiendo la pelota corta en la posición 1. En esa posición donde se encuentra el armador es importante recalcar que no está haciendo mala rotación. Y el líbero también se queda en la zona delantera de la posición 5, de tal manera que ya estos dos jugadores están ubicados en las posiciones donde defienden. El que se tiene que desplazar es el punta receptor que al momento de sacar va a defender a la posición 6. En la zona delantera deben cambiarse solamente el central y el opuesto. El central que está en la posición 2 a la posición 3 y el opuesto que está en la posición 3 a la posición 2. Veamos ahora en el video el complejo 1 y complejo 2 de la rotación con el armador en la posición 6. Acá tenemos la rotación 6 en el complejo 1. Fíjense el mismo sistema de 3 receptoras. Y tenemos a la colocadora en la posición 6. Fíjense la opuesto como bordea la malla y se va de espalda hacia la posición donde va a atacar. Y el central hace un desplazamiento hacia el medio para atacar la pelota por el centro. Acá lo tenemos en el complejo 2. Fíjense que se cambian solamente central y opuesto y la punta receptora que está sacando prácticamente del medio de la cancha va a la posición 6. Fíjense acá nuevamente, la jugadora que está delante de la posición 4 se queda en su posición, no se mueve en lo absoluto. Ahora vamos con la rotación en la posición 5. Hasta ahora hemos visto las 3 rotaciones con el colocador en la zona de zaguero. Eso quiere decir que siempre vamos a tener 3 atacantes delanteros. Fíjense que en este caso la armadora que está en la posición 5 se corre un poco más a la derecha entre el punta receptor que está en la zona delantera, que está en la posición 3, y el punta receptor que está en la zona trasera, que está en la rotación 6.
y de esta manera no hace mala colocación. Haría mala colocación si esta jugadora que está en la posición 5, que es la armadora, logra sobrepasar a la que está en la posición 6. Allí sí haría mala colocación. Entonces el armador debe centrarse o colocarse lo más cercano a la zona 2-3 donde ella recibe para que tenga el menor desplazamiento posible, pero siempre manteniendo la postura para que no tenga mala rotación con la punta receptora que está en la posición 6. Ahora del lado derecho tenemos el complejo 2 de esta rotación 5, donde está sacando la jugadora central. Recordemos que hemos establecido como este sistema de recepción y defensa, donde la central, al igual que el líbero, defienden en la posición 5. Entonces la jugadora central al sacar se desplaza a la posición 5. El armador que está en la posición 5 va al 1, que es la posición donde generalmente defiende. El punta receptor que ya está en el 6 se queda en esa posición. En cambio, en la zona delantera tenemos el intercambio de la central que está en la posición 4 a la posición 3 y la punta receptora que está en la posición 3 para la posición 4. Veamos ahora en el video la rotación 5. Acá tenemos la rotación 5 del complejo 1. Fíjense dónde está el armador, está junto entre las dos receptoras, fíjense. Y está bien cercana a la posición 2-3. Tenemos a la central del lado izquierdo pegada a la red y tenemos al líbero en la posición 1. El opuesto está en la posición 2. Fíjense, aquí seguimos manteniendo el sistema de 3 receptoras. Aquí lo importante a destacar es lo que les mencioné de la ubicación de la armadora para que no realice mala colocación. Fíjense que aquí rápidamente llega a su posición 2-3 para que haga el armado desde esa posición. Luego tenemos el complejo 2. Fíjense, aquí está la central que va a la posición 5 después que saca. Fíjense aquí. Las otras dos jugadoras, como les dije, están un poquito más adelantadas en el caso de la armadora que va a la posición 1 y el punta receptor se va a la posición 6 a defender. En cambio, en la zona delantera, fíjense que se cambian la receptora y central. En este caso el opuesto, que ya está en la posición 2, se mantiene allí. Véanlo de nuevo. Vamos ahora a la rotación 4. Fíjense que del lado izquierdo entonces tenemos el equipo que está haciendo el complejo 1. En este caso hay una particularidad bien importante y es que la punta receptora que está en la posición 2 se va a correr bien a la izquierda, prácticamente recibiendo en la posición 5 y van a formar una especie de escalera la jugadora que está en la posición 2, la central que está en el 3 y la armadora que está en el 4. De tal manera que cuando se realiza el servicio, la jugadora que va a armar, en este caso que está en la posición 4, salga con un desplazamiento a la posición 2-3 y la central haga su desplazamiento para realizar el ataque por la posición 3 y ya la punta receptora que está en la zona delantera va a atacar en este caso por la posición 4. Fíjense que mantenemos el sistema de recepción de 3 jugadoras donde la líbero está en la posición 6, el punta receptor que está en la zona trasera está en la posición 5 y el opuesto, fíjense que está justamente en la esquina de la posición 1 porque ese jugador está en esa posición. Acá importante es que este jugador opuesto no se adelante a lo que es el punta receptor 1 que está en la zona delantera, porque recordemos que están justamente de forma paralela. El punta receptor está en la posición 2 y el opuesto está en la 1. Con la particularidad que en este caso, este punta receptor se está corriendo hacia la izquierda. Entonces hay que mantener mucho cuidado con esa rotación para no hacer esa mala colocación. Luego, del lado derecho tenemos al opuesto sacando. Una vez que saca, se queda defendiendo su posición 1. Líbero y punta receptor 2, que está en la zona de zaguero, se intercambian y en el caso de la zona delantera, el armador se va a su posición 2 y el punta receptor a su posición 4. Veamos esta rotación 4 en el video. Aquí tenemos entonces la rotación 4. Fíjense la receptora que tiene la toalla azul en la parte de atrás. Esa jugadora está en la posición 2 y está recibiendo bien corrida a la izquierda. Tenemos la central y tenemos la armadora. Fíjense que la armadora se desplaza de la posición 4
a la posición 2, 3. Veamos acá nuevamente el movimiento de la armadora. Fíjense. En este caso la tenemos en el complejo 2. Fíjense, el opuesto está sacando y se va a la posición 1 rápidamente. Punta receptor trasera en la 6, líbero en la 5. Y fíjense, en la zona delantera se intercambian la armadora y la punta receptora para el bloqueo. Acá tenemos al opuesto sacando, rápidamente baja a la posición 1 para su defensa. Acá tenemos entonces la rotación 3. Vemos el equipo que está al lado izquierdo que está haciendo el complejo 1. Vemos que la armadora justamente está en el medio. La central está en la posición 2. Fíjense el punta receptor manteniendo el sistema de recepción de 3 jugadoras que está en la posición 4. Se atrasa lo más que pueda para cubrir toda esa zona. Tenemos el líbero que está en la posición 5, quien se corre un poco más a la derecha, dejándole el espacio a la punta receptora delantera del lado izquierdo, y la punta receptora trasera la tenemos del lado derecho. En este caso, fíjense, el opuesto está entre el líbero, que está en la posición 5, y el punta receptor, que está en la posición 2. Está justo en el medio, en la parte de atrás, esperando para hacer su gestión de ataque por la posición 1. Ahora del lado derecho tenemos el complejo 2. Está sacando la punta receptora trasera, quien hace la ejecución del servicio, se va a la posición 6. En cambio, el opuesto, que está en la posición 6, va a la defensa en el 1. En la zona delantera simplemente se intercambian armador y central. Armador a la posición 2 y central a la posición 3. Veamos ahora el video de esta rotación 3. Acá tenemos la rotación 3. Fíjense en el complejo 1, la armadora en el centro, central en la posición 2 y la receptora, que está en el 4, recibe bien atrasada. Fíjense que la armadora se va hacia la posición 2-3, si se corre un poco más a la derecha ya queda en esa posición. La central busca su ofensiva en el medio. Tenemos el sistema de recepción de 3 jugadoras. Fíjense que la posición del opuesto está en la zona de atrás y se va a la posición 1 para su ataque por esa zona. Acá lo tenemos en el complejo 2. Saca la punta receptora, de una vez se va al 6 porque está sacando justo en el medio. La opuesta, fíjense que se adelanta y queda prácticamente en el 1. Y la líbero también en el 5. Si fíjense las dos jugadoras traseras que están en su posición prácticamente. En cambio, en la zona delantera, fíjense cómo se cambian solamente la central y la armadora. Donde la armadora entonces va a su posición 2 para hacer el bloqueo y la central se queda justo en el medio. Ahora vamos con esta última rotación con el armador en la posición 2 y con esto completamos las 3 rotaciones donde la armadora está en la zona delantera. Fíjense que del lado izquierdo, quien hace el complejo 1, tenemos a la central en la posición 4, ya la armadora ubicada en su posición 2, un poco más corrido a la izquierda, entre la posición 2 y 3, de donde hace su trabajo. Y la receptora delantera está en el 3. Se atrasa un poco para justamente cubrir la recepción de servicio de esa zona. La opuesta la tenemos en este caso en la posición 5, prácticamente en la línea de fondo, quien va a hacer su desplazamiento hasta la posición 1 para hacer su ataque desde esa zona. La punta receptora que tenemos en la posición 6 tiene su espacio, digamos, abarcado allí, y la líbero está en la posición 1. En este caso también se prepara esa punta receptora para el ataque por el zaguero 6. Del lado derecho, en esta rotación 2, está sacando la jugadora central, quien hace el servicio se va a la posición 5. La opuesto, que está en la posición 5, va a hacer su defensa en la 1. Y en la zona delantera simplemente se intercambian central y punta receptor 1. Punta receptor 1 va a la posición 4 y central va a la posición 3. La armadora ya se queda en su posición 2 para hacer su bloqueo. Veamos este video ahora de la rotación 2. Aquí tenemos la rotación 2 en el complejo 1. Fíjense, el opuesto está al fondo de la cancha y va corriendo hacia la posición 1 para hacer el ataque. La armadora ya está en la posición 2. La jugadora que está en la posición 3 en la punta receptora, quien abre para hacer su ataque en la posición 4. Ahí mantenemos el sistema de recepción de 3 jugadoras.
Ahora en el complejo 2, fíjense, saca la central, va a la posición 5, la opuesto va a la posición 1. Fíjense, de la posición 5 va a la posición 1. Y en la zona delantera, vamos a ver cómo simplemente se cambian la punta receptora y la central. Ahí podemos ver en la zona delantera el intercambio de estas dos jugadoras. Una vez que hayamos visto estas 6 rotaciones y veamos cuál puede ser la mejor ubicación que van a tener estas jugadoras en cada rotación en función a el complejo 1 o complejo 2 o nuestro sistema de recepción o nuestro sistema de bloqueo y defensa, los invito a que nuevamente vean el video con calma, vean la lámina, vean cómo están posicionados los jugadores, vean hacia dónde desplazan y luego van a ver en el video de una manera práctica cómo hacen este trabajo. El tip que te quiero dar en este caso, que es los sistemas de rotación para las categorías de base, tiene que ver con la ubicación de cada una de estas jugadores. Mucho se habla de un sistema en W. Cuando hablamos de W estamos hablando prácticamente de 5 jugadoras en un sistema de recepción. Esto nos da una idea de que en las categorías de base debemos incorporar a la mayor cantidad de jugadoras en este sistema de recepción. Recordemos que en etapas tempranas estamos hablando de la generalización, no de la especialización. Entonces debemos tratar de que estas jugadoras puedan hacer un poco de todo y poder abarcar mucho más espacio en vista de que tienen menos agilidad y están justamente aprendiendo a desplazarse dentro de la cancha. En mi canal de YouTube pueden encontrar muchos más videos que complementan esta información, bien sea para lo que es recepción de servicio, bloqueo y ataque. También van a encontrar información y videos relacionados al armador, análisis técnico y análisis táctico. Esto es todo en cuanto al video de las rotaciones. Ahora te invito a que realices cualquier pregunta, cualquier duda, escribas en la caja de comentarios que con mucho gusto responderé. También hazme saber de qué quieres que haga los próximos videos. Si te gustó, dale like, invita a tus amigos para que vean este y otros videos de mi canal. Si necesitas una asesoría más personalizada, te voy a dejar un link en la caja de descripciones donde podrás tener mucha más cercanía con toda la información que te pudiera estar suministrando. Ahora sígueme en mis redes sociales y hasta un próximo video.